de sus filas, desde el púlpito hasta las bancas. O cómo podría usted decir, pensar, cuando vemos, por ejemplo, de una iglesia anglicana en Inglaterra quiere usar la brujería y el paganismo, dizque para atraer a nuevos miembros, según lo declara los noticieros en septiembre 3 del 2013. El liderazgo de la denominación está entrenando a pastores y obispos para crear una iglesia pagana, donde el cristianismo está en el centro de todo. El objeto principal es tratar de crear nuevas formas de adorar a Dios. En segundo lugar, también hay que meditar en los daños del pecado. La palabra que hemos leído dice, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Esto nos dice que cuando hay que entender, cuando la gente entiende que el pecado deja profundas huellas sobre la humanidad y todos sus efectos son destrozados, quiero que demos un vistazo a la estupidez. Dice la palabra, solo heridas. El pecado de una manera u otra turba y confunde el intelecto. Hay llamados crímenes de cuello azul, que son los que cometen crímenes en las esferas profesionistas y de alto rango. No importa el nivel del estatus que tenga alguien, el pecado roba la habilidad de poder pensar apropiadamente. Esto explica tanto nacionalismo idiota entre la sociedad, aun cuando hablamos de legisladores y leyes que salen de las cabinas de los congresos y senadores. Los oficiales de gobierno están completamente aturdidos por el orgullo y los cautiva Satanás con modos de vida pecaminosos y solamente llegan a ser criminales de traje y corbata. La nación de Judá había abandonado al Señor y su fe como unos hijos malagradecidos. Y quiero que entendamos que esta es la forma más dolorosa de ingratitud. Cuando el Señor nos bendice y nos cuida y cuida de nosotros como un padre, y el pueblo locamente le da la espalda para irse tras los dioses ajenos de las naciones, es un comportamiento de hijos que caminan sin entendimiento ni memorias de las bendiciones. Es peligroso porque el hombre, por naturaleza, si no se levanta y comporta con gratitud, entonces se bajará al nivel de las bestias, sin moral y sin vergüenza. No había razón, porque tenían la ley de Dios y los profetas, pero se pudrieron en sus propios razonamientos, como dijo un filósofo de antaño: mientras más riquezas en la vida, más podrida será la corrupción. Esto puede explicarnos por qué en nuestras escuelas se enseñan las teorías de la evolución, como la sociedad permite que el alcohol y hasta drogas se vendan libremente, y la sociedad se envuelve en este método de vida atragantándose de comida rápida, y medio mundo se está muriendo de colesterol y otras enfermedades que no se escuchaban en tiempos antiguos, como dice la palabra en Mateo 23-24. Podemos decir que es una forma de decir que esta idiotez es una marca del pueblo. Dice: guías ciegos, que coláis el mosquito, mas tragáis el camello. También la nación entera está pasando por terribles sufrimientos. Por eso dice la palabra, sino herida, hinchazón y podrida llaga. El pecado lastima, causa muchas heridas que causan terribles sufrimientos. El pecado causa mucho de sangre y rompimiento de huesos. Nunca trae confortamiento, sino desconfortamiento. La paz no se puede recibir del pecado. La guerra y el crimen que abunda como plaga en el mundo de hoy son el producto del pecado y la injusticia en las esferas sociales. Nuestro texto nos habla de la peste que produce el pecado. Podría llegar
El pecado deja y produce un dolor horrible. Las cantinas apestan, los escondederos de drogadictos apestan. Donde prevalece el pecado, ahí apestará. A veces hablamos de que solo en los chiqueros apesta, pero en realidad, cuando alguien está cautivo por Satanás y el pecado, podemos discernir cierto olor horrible. Recuerdo que cuando de niño boleaba zapatos para poder llevar tortillas a la casa, cuando llegaba de las caminatas y pasaba por las cantinas, tenía que coger lejos mi ropa que traía porque apestaba a pecado. Si se da cuenta, usted, si hablamos de los que fuman, la mayoría no tienen modales, fuman donde sea y apestan donde sea. ¿Sí? También, hermanos, en tercer lugar, hay que meditar en el descuido del pecado. Por eso la palabra nos dice, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Si meditamos bien en el mundo, no importa los programas y las estrategias de los gobiernos implementen, no tienen casi efecto alguno. El único programa que podemos asegurar que funciona es el Evangelio, pero el hombre pelea contra la palabra con manos hirientes. Las renovaciones y programas urbanos han fracasado. Los programas de bienestar del gobierno han fallado. Solamente la sangre de Jesús de Nazaret puede borrar el pecado del hombre. Así lo dice la palabra en la primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 7, que nos declara: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Querrá visitar hasta brujos o hechiceros, pero la palabra dice que no importa la búsqueda de sanidad a la que eche mano, nada sucederá, porque cuando Dios decide darle una lección a alguien para salvación, no habrá cura alguna. Muchas veces sí es posible la sanidad porque Dios lo decide en su soberana voluntad. Como aquel pasaje bíblico donde dice que alguien estaba tirado en el camino y golpeado y maltratado por los hombres. La palabra dice que pasaron varias por el camino donde él estaba. Aún hasta sacerdotes. Pero nadie hizo caso de él. Pero cuando pasó un buen samaritano, se detuvo y lo curó, lo vendó y lo subió a su caballo, llevándoselo a un lugar para hospedarlo y que lo cuidaran allí hasta que él regresara de sus quehaceres y él pagaría todo lo que se debiera. Es parecido a lo que es la gracia y amor de Dios. En cuanto a la enfermedad que alguien pase, si el Señor quiere, puede sanarlo o mandarle a alguien para que se encargue de él. Pero si se procura toda clase de auxilio para ser sanado y nada sucede, entonces hay que ir meditando bien qué es la mano permisiva de Dios, y hay que humillarse y clamar al Altísimo para que el bálsamo venga sobre esa persona. Pero cuando hablamos de estos sucesos de crisis, hay que meditar en que en el este las artes medicinales solamente consistían en aplicaciones externas. Cuando todo falla, entonces hay que proceder hacia el Señor, nuestro sanador, ya que cuando Él pone su mano sanadora, no solo afecta lo exterior, sino también lo interior. No solo aplica medicamentos exteriores por su espíritu, sino que interviene quirúrgicamente dentro de los cuerpos enfermos. No hay nada que Él no pueda hacer, ya que Él es el Creador. Lo digo con mucha firmeza porque lo he visto a través de todos los países que el médico divino me ha mandado. Amados hermanos, de los más críticos que aquí en cuanto a la sanidad del alma es la atención que le damos a las disciplinas devocionales.
ya que una de ellas es lo de no descuidar la meditación de la palabra. Claramente, un hombre de Dios, señor John Cardin, declara que en uno de sus escritos recalcó firmemente sobre el texto de Proverbios 3:8, que dice: no seáis sabios en tu opinión, teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina tu ombligo y tuétano tus huesos. Honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de tus frutos. Habla de los ungüentos, aceites y plastas medicinales que aplicaban sobre las partes averiadas y que aún estas sustancias podían sanar hasta los órganos internos y hasta los huesos del cuerpo. Es decir, que enfatiza que hay siempre algo que se puede hacer y que puede ser utilizado como instrumentos materiales para aliviar un poco el sufrimiento. Pero cuando Jehová permite que alguien siga enfermo, una de las medicinas que no fallan es arrepentirse de sus pecados, meterse en la palabra del Señor, que tiene poder hasta para sanar exteriormente y interiormente, y darle fuerza hasta los huesos y hasta los tuétanos. Gloria a Dios, aleluya. Hay que tener mucho cuidado con los procederes con el Señor, porque aquí la palabra que estamos meditando no habla de que el reino del norte fue el que estaba en profunda desobediencia y eran los que estaban pasando por todo este sufrimiento, por sus pecados. Pero porque Isaías implica también aquí a la ciudad de Jerusalén en este azote divino. Cuando lo escudriñamos bien, no tenemos más que entender que el pecado estaba viviendo terriblemente en Judá, también estaba afectando hasta Jerusalén. Es por eso que cuando servimos al Señor y hemos sido llamados a ser hijos amados, no debemos andar en pecado, porque cuando el Señor decide poner su mano disciplinadora, no vaya a hacer que la lleven hasta la tercera persona. Es decir, que cuando el pecado anda en sus apestosos caminos, ¿sí?, esos golpes, esas heridas, hay posibilidad de que se vayan a heredar hasta algunas generaciones después de que el pecador sea terminado. Dice la palabra del Señor que el juicio profetizado por Isaías por el pecado de ellos, el juicio alcanzaría hasta las puertas de Jerusalén. Y esto sucedió en el año 701 a.C., cuando Sennacherib y su armada asiria destruyeron 46 pueblos en Judá y los alrededores de Jerusalén. En Segundo de Reyes, capítulos 18 y 19, usted puede leer todo eso. Una de las desgracias más terribles del ser humano es que aunque esté enfermo, no reconoce que está enfermo. Permanecen felices por un tiempo en su proceder y pecado, hasta que ya la enfermedad es fatal. Dios siempre está listo para sanarnos. Los que somos rebeldes somos nosotros, porque medicina siempre hay, medicina divina siempre está a la mano. Jesús lo dijo bien claro. El evangelista San Lucas dijo en el capítulo 5, versículo 31, dijo: y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino los que están enfermos. Es decir, que Jesús dijo: siempre estoy a la mano para sanar, para perdonar, pero el hombre es el que se hace el disimulado y engañándose que no está enfermo, parecido a lo que dice el texto, que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores. En otras palabras, cuando alguien se cree justo cuando no lo es, esa persona está enferma, pero no lo reconoce. Entonces seguirá enferma y no sanará. Si alguien se cree justo sin serlo, no reconoce y es altanero, entonces el Espíritu Santo no luchará con él. Simplemente jamás alcanzará la salvación por su orgullo, al menos que el Señor tenga misericordia de él. Las Escrituras hablan mucho del bálsamo de Galaad, que fluía en abundancia en la tierra prometida. Pero cuidado,
No hay ningún bálsamo que pueda sanar la ignorancia a propósito de un pueblo. Los médicos aconsejan